Hola gente, en este video vamos a aprender un poco más sobre el tema de rendimientos y nos vamos a centrar específicamente en cómo obtenemos rendimientos de nuestro análisis de precio unitario. Recordemos que el análisis de precio unitario eh, con los que nos adjudicamos, ¿cierto? La hora en la que estás participando eh, es o representan o nuestra línea base, ¿sí? De costos, ¿bien? Y de recursos, entre otras cosas más. Por lo tanto, ya nos casamos con estos APOs. Bien, y en función a los APOs, entonces, tenemos que empezar a establecer eh, los rendimientos de nuestras actividades y poder ir trabajando esta información para poder acercar a lo más posible a la realidad. Bien, y uno de los conflictos que presentan los APOs es que muchas veces, como se realizan en etapas muy tempranas, en etapas de licitación, ¿cierto? Entonces, posiblemente muchos de estos APUs se hicieron de manera apurada, no se consideró la información adecuada, eh, por lo tanto, siempre hay un reestudio de estos análisis de precio unitario ya luego de la adjudicación. Y finalmente, de aquí, es decir, de los APUs reales, los que realmente vamos, eh, con los que realmente vamos a hacer un control de nuestro proyecto, es con lo que tenemos es de donde tenemos que tomar esta información. ¿Sí? Y en este caso vamos a analizar un APU con el propósito de dos cosas. Primero, eh, por lo general, si tú tienes una empresa o trabajas en una empresa, manejan una base de datos de rendimiento. Pero en caso de que no fuese así, o tú no sabes de dónde sacar el rendimiento de una actividad, entonces vamos a aprender a sacarlo en función al análisis de precio unitario, específicamente de este cuadro amarillo, ¿sí? Que representa la cantidad o el consumo de mano de obra. Bien, voy a buscar uno que tenía acá arriba. Este de acá es mucho mejor. La actividad que vamos a analizar es de tabiquería Metalcom. Eh, en la unidad de medida son metros cuadrados. Bien, y tenemos dos recursos. Nos vamos a centrar específicamente en esta parte, en este ítem, que es de mano de obra. Vamos a omitir materiales, equipos y otros, porque no responden necesariamente a la estimación del rendimiento. Entonces aquí tenemos dos recursos en mano de obra, carpintero y jornalero. Bien. Y aquí está el consumo de ese recurso. El consumo. Y fíjate que cuando hablamos de consumo, eh, el término de consumo, voy a buscar, ahí el lapicito, el término de consumo, ¿sí? Hace referencia eh, a ocupar un recurso, ¿cierto? Eh, hace referencia a, hace referencia al esfuerzo eh, y el tiempo invertido, ¿bien? Eso es básicamente, mide el esfuerzo y tiempo invertido. Bien, mi letra ahí no se ve muy bien, discúlpenme, voy a correrme un poco más hacia el lado. Ahí está. Eh, ¿Y cuál es la lectura que nosotros tenemos que hacer siempre cuando miremos el apartado de cantidad? ¿Sí? Esto que tenemos en amarillo, en relación a la mano de obra. La lectura que tenemos que hacer es que por cada metro cuadrado, por cada metro cuadrado de la actividad, si tabiquería en este caso, de Volcometal, se requieren de 0,05 días de carpintero y 0,05 días de jornalero. Bien. Es decir, que por cada metro cuadrado yo requiero esta cantidad de tiempo de mi recurso de mano de obra. Por eso lo llamamos como consumo. ¿Por qué? Porque se consume una cantidad de tiempo. Bien. O es el esfuerzo necesario para construir un metro cuadrado, en este caso, de esta actividad. Bien. Es la lectura que tenemos que hacer. Entonces, en base a esto, nosotros podemos establecer, o más que establecer, nosotros sacamos, ¿cierto? Que el 0,05 representa la cantidad de esfuerzo en tiempo, es decir, días, ¿entre qué? Entre la unidad de medida, que son metros cuadrados. ¿Por qué? Porque son 0,05
5 días para ejecutar un metro cuadrado. Bien, entonces esa es la unidad de medida. Ahora, ¿qué relación tiene esto, el consumo, con el rendimiento? Fíjate que el rendimiento dijimos que es cantidad de obra, es decir, para esta actividad, metros cuadrados entre qué? Entre días. ¿Ya? Pueden ser días o también pueden ser metros cuadrados entre horas. Bien. Si te fijas, el consumo o el rendimiento es el inverso del otro. Es decir, el rendimiento es el inverso del consumo y el consumo es el inverso del rendimiento. Bien, entonces si nos basamos en esta confirmación a la que hemos llegado, entonces podríamos decir que nosotros desde el consumo podríamos calcular el rendimiento y desde el rendimiento podríamos calcular el consumo. Por lo tanto, si tú tienes un análisis de precio unitario y tienes este dato de consumo, ¿sí? Y no está presente el rendimiento, entonces sí, tú puedes sacar el rendimiento, el consumo del rendimiento. Y al revés, supongamos que tú estás preguntando eh, a, a tu capataz cuánto fue el avance del día, y supongamos que él te dice 0.05. Perdón, no, ese dato no, perdón, fueron ya 50 metros cuadrados, ya se ejecutaron en el día. Entonces tú, en base a ese rendimiento, sería este que tenemos, ¿cierto? Acá, podríamos evidentemente sacar el consumo y empezar a crear una base de datos que con el tiempo podríamos establecerla para hacer nuestros propios análisis de precio unitario. Bien, y poner aquí el dato de consumo. Entonces tenemos dos caminos para poder llegar. Eh, Eso por un lado, bien. Pero antes de pasar a esa forma y poder calcularlo, tenemos que tener presente que en un análisis de precio unitario como este, bien, está expresado en días, ¿ya? La mano de obra en este caso, ¿sí? Pero tenemos otros análisis de precio unitarios que quizás son un poco más avanzados, eh, donde aquí tenemos exactamente la misma actividad, tabiquería metal con, la unidad de medida de metros cuadrados, y fíjate que aquí la cantidad es diferente, ¿sí? Es 0.45, y fíjate que la unidad de medida de la actividad está en ¿qué? Está en horas hombre. Bien, entonces, claro, tenemos dos formas de expresar el recurso de mano de obra en un análisis de precio unitario, en función a días, ¿sí? Que es lo que tenemos acá, o también en función a horas hombre, ¿sí? Entonces, antes de enseñarte a convertir el consumo a rendimiento y el rendimiento a consumo, quiero enseñarte a convertir cualquiera de estas dos opciones en caso tú lo tengas en una hombre o en caso que tú lo tengas en días. ¿Bien? ¿Por qué? Porque de esa manera tú vas a saber enfrentarte a las dos situaciones. Entonces vamos a hacerlo en primer lugar con este de acá y lo vamos a anotar aquí abajito. Tenemos que la actividad tiene un consumo de, se me fue el dato, 0.05, ahí está arribita, consumo de 0.05 días por cada metro cuadrado. Bien, o sea, se requieren 0.05 días para ejecutar un metro cuadrado. ¿Y cómo hacemos la conversión entonces? Lo hacemos exactamente, o muy parecido como lo vimos en el video pasado cuando hablábamos de rendimiento. Cuando tenemos un rendimiento en días y cuando tenemos un rendimiento en horas hombre. Básicamente tenemos que multiplicar y hacer la conversión. En este caso, eh, tenemos un día y nos tenemos que preguntar cuántas horas, bien, es un día de jornada laboral. ¿Sí? Y para el caso de Chile, son 9 horas. Entonces serían 9 horas. Ya, horas hombre voy a colocar. Entonces finalmente eh, tenemos que eh, simplificar días con días y nos quedaría 0.05 metros cuadrados multiplicado por 9
horas hombre. Finalmente, ¿cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es 0.045. Serían 0.05 multiplicado por 9. Claro, 0.45. Entonces, colocamos aquí 0.45. ¿Qué cosas son horas hombre? ¿Entre qué? Entre metro cuadrado. Entonces, de esa manera, nosotros calculamos el consumo de mano de obra y lo pasamos de días a horas hombre. Bien, y acá lo tenemos al revés. Lo tenemos en horas hombre y queremos pasarlos a días. Entonces, exactamente lo mismo. Tomamos el dato de consumo que serían 0,45. Bien, ¿qué son? Son horas hombre entre qué? Entre metro cuadrado. Y lo multiplicamos por qué? Por la conversión que tendríamos que decir eh, cuántas horas hombre es un día. Y en este caso son 9. Finalmente simplificamos horas hombres con horas hombres y nos queda 0.45 días, ya, entre qué cosa, 9 metros. Ahí. Bien. Y en definitiva, ¿qué es esto? Lo vamos a multiplicar para mostrar la comprobación. Serían 0.45 dividido en 9 y nos da el dato que teníamos en el lapo anterior. Y sería esto. 0.05, ¿qué cosa? Días. ¿Entre qué? Entre metro cuadrado. Bien. Entonces, de esa manera podemos pasar de horas hombres a días y de días a horas hombres. Bien. Pero lo que nos interesa a nosotros es cómo obtenemos el rendimiento. El rendimiento. Eso es lo que nos interesa. Cómo obtenemos el rendimiento en función al consumo. Bien. Entonces aquí el rendimiento de la actividad de arriba es 0.05 días. 0.05 días entre metro cuadrado. Y dijimos que el rendimiento es la cantidad de obra, es decir, metro cuadrado, ¿entre qué? Entre días o tiempo. Por lo tanto, si yo quiero sacar el rendimiento en función al consumo, simplemente tendría que hacer una división de este consumo. Es decir, 1 entre 0,05. Bien. Y de esa manera, voy a poner la calculadora, sería 1 dividido 0.05. Obtenemos la cantidad de horas a ejecutar, que en este caso serían 20, ¿qué cosa? 20 metros cuadrados al día. Ahí está. Bien. Porque lo estamos dividiendo el consumo entre 1. O 1 entre el consumo. Ahí está. Bien. Y de esa manera sacamos el inverso y nos da el rendimiento. Bien. Ahora, fíjate en este que está en hora sombra. En este caso, aquí tenemos el rendimiento calculado. Fíjate que lo tenemos expresado en día, pese a que nuestro APU está en hora hombre. Entonces, vamos a trabajar esto primero, vamos a convertir este rendimiento y lo vamos a hacer en función a la HH. Entonces, nos va a dar el rendimiento en función al día. Eh, Voy a borrar esto. Ahí está. Y tenemos el dato que son, entonces, 0.45. ¿Qué cosa? Horas hombre. ¿Entre qué? Entre metro cuadrado, entre la unidad de medida. Y nosotros queremos sacar el rendimiento, y el rendimiento estaría expresado al revés, metros cuadrados entre hora hombre. Entonces simplemente tomamos el consumo, ¿ya? Eh, Perdón, uy, se me fue para el lado, sorry. Simplemente eh, tomamos el consumo aquí y hacemos esta división de 1 entre el consumo.
De esa manera, entonces vamos a tener nuestro rendimiento, hacerlo con la calculadora, sería 1 dividido entre 0,45 y tenemos un rendimiento de 2,22. Bien, ahí está, 2,22. ¿Qué cosa? Metros cuadrados por cada hora hombre. Es decir, por cada hora hombre que se ejecutan, o sea que, bueno, por cada hombre, ahora, por cada hora hombre, se ejecutan 2,22 metros cuadrados. Bien, y este rendimiento, fíjate que este rendimiento, perdón, está medido entre metros cuadrados hora. Bien, que es exactamente el mismo rendimiento que tenemos acá, ¿sí? Este de acá. Es decir, la unidad entre las horas. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo aún así como yo quiero decirle a mi capataz en rendimiento real, ¿cierto? Y no darle el dato por hora hombre, por hora hombre. Entonces lo que tendríamos que hacer es simplemente convertir este rendimiento y pasarlo a días, po. Y la conversión es súper fácil. Simplemente me está diciendo que 2,22 ¿qué cosa? Metros cuadrados por hora hombre. Y básicamente es lo que vimos en el video anterior que podríamos simplemente multiplicarlo por 9 horas hombre, que es de la jornada laboral. Entonces, ¿eso cuánto nos daría? Nos daría, perdón, ahí está. Nos daría, esto nos daría 19,98, creo. Vamos a confirmarlo acá. Sería 2,22 por 9. Ahí está, 19,98. Es decir, que eso es básicamente 20 metros cuadrados al día. Bien, entonces, de esa manera, nosotros obtenemos exactamente el mismo rendimiento que tenemos acá. Uno expresado en días y otro de acá, este, este de acá, expresado en horas hombre. Bien, entonces, eso en relación al rendimiento y en relación al consumo. Quédate con lo más importante que em, si tú no sabes de dónde sacar la información para poder aplicarlo en tu proyecto, lo más importante es que si tienes esa información en tu análisis de precio unitario. Entonces, estudia tu análisis de precio unitario, eh, ve cuál es el consumo, bien de mano de obra, ve en qué unidad está expresado, y en función a eso, entonces puedes convertir tu consumo en rendimiento, o al revés, si tienes el rendimiento, haces lo mismo que acabamos de hacer, pero en función al rendimiento, y puedes colocar aquí el consumo de tu mano de obra. Bien. Y finalmente podrías estar preguntándote, por ejemplo, ¿por qué yo solamente ocupé este dato, 0,45, o ocupé solamente este dato de acá? Dame un segundo, voy a subirlo. Este de acá, de carpintero, ya, de 0,05. Si es que aquí yo tengo dos consumos, ya, uno que representa el carpintero y otro que representa al jornalero. Bien, esto es súper simple. Nosotros estamos calculando rendimiento, estamos calculando velocidad. Bien, este concepto de velocidad, ¿de qué? De avance. De una actividad en específico que está medida en este caso en metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos cuando analizamos rendimiento, nosotros lo tenemos que hacer en función del personaje que lleva el ritmo de la actividad, y en este caso ese personaje es el carpintero. Posiblemente aquí podríamos tener un jornalero, podríamos tener un ayudante, podríamos tener, no sé, a veces colocan el capataz acá, y una serie de personajes. ¿Bien? Pero quien lleva el ritmo de la actividad en sí, quien ejecuta la actividad en sí, es el maestro carpintero. Y los demás son personas que ayudan ya en la actividad, pero no son específicamente los ejecutores. O si ejecutan, quien lleva el ritmo siempre va a ser el carpintero. Bien, entonces considera esto cuando tú quieras calcular los rendimientos, porque posiblemente te podrías marear y decir, ah, ok, pero fíjate que tengo el consumo del carpintero del jornalero
Entonces voy a sacar el rendimiento y los voy a sumar, ambos rendimientos, por medio del consumo. Y de esa manera voy a tener el rendimiento de la actividad. No, 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 no. El rendimiento de la actividad es en base a quien lleva el ritmo y en este caso lo lleva el carpintero. Bien. Nos vemos en el siguiente video, donde ya vamos a profundizar en relación a la información que tenemos que trabajar para poder hacer el dashboard. Bien, nos vemos. Chao, chao.